Bueno, saludándolos desde acá, desde la Florida, todos aquellos que van a estar viéndonos online y a los que estamos aquí presentes. El día de hoy vamos a estar caminando por la porción número 60 y si recordamos en todas las lecturas que hemos tenido de las porciones pasadas, pues hemos ido viendo por el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, todo lo relacionado con el sacerdocio. Y en esta vamos a estar viendo, es decir, la diferencia principal entre el sacerdocio que era por parte de Cristo, que era según el orden de Melquisedec, con el sacerdocio arónico, que era el sacerdocio que se llevaba que estaba a cargo de las cosas que se hacían en el templo. Entonces, este nuevo orden, que es el de Cristo, era según el orden de Melquisedec. Y para entender esto, vamos a ver quién era Melquisedec primero. Bueno, Melquisedec es un personaje que es sacerdote y rey de Salem, que significaba rey de paz y de justicia. De este personaje en la Biblia no se habla que tiene genealogía, es decir, no se sabe quién eran sus padres, pero tampoco se dice que tiene un principio y un fin. Este personaje, Melquisedec, cuando Abraham sale con sus criados, que sale a rescatar a Lot, su sobrino, que había sido llevado cautivo por varios reyes, y entonces que Abraham logra derrotar a estos reyes y viene regresando con todo el botín de guerra, con todas las cosas que había recolectado todo de ese triunfo. Pues este Melquisedec le sale al camino, viene a recibirlo y viene con pan y vino y bendice a Abraham. Es decir, Abraham era una persona muy importante. Entonces, cuando este Melquisedec viene y lo bendice, ahí en la Biblia se dice que el mayor bendice al menor, es porque Melquisedec era un personaje muy importante. Aunque no sale mucho en lo que se cuenta en la Biblia acerca de este personaje, pero ya podemos ver que era un personaje muy importante cuando después Jesús va a hacer ese sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué? Porque este Melquisedec no era un personaje que tenía genealogía, es decir, no venía de la descendencia de Aarón, y al no venir de la descendencia de Aarón no era parte de los levitas, que eran los que estaban a cargo en ese entonces de llevar todo el funcionamiento del templo. La tribu levita eran los que hacían todo lo del templo, todos los sacrificios, y ponían los sumos sacerdotes que les tocaban en ese entonces a ellos ministrar por el tiempo que tuvieran ahí para ministrar como sumos sacerdotes. Entonces es por eso que se dice que Jesús va a tener ese sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque Jesús no viene de la tribu de los levitas, es decir, Jesús viene de parte de la tribu de Judá, y por eso es que se basa en eso que se dice según el orden de Melquisedec. Este tema de sacerdocio va a ser un tema importante que se va a estar tocando aquí, y es un tema que no es fácil de explicarlo, es un tema bastante complejo. Y entonces en esta carta, el escritor de los Hebreos le está mandando esta carta a estos personajes, que estos personajes sabían cómo se vivía ahí en esa época, sabían las costumbres, sabían todo lo que se hacía en el templo, porque ellos lo vivían constantemente. Si no era algo que les iba a estar llegando una información en la carta, que les iba a estar llegando sin que ellos supieran de qué se estaba hablando. Era como se dice hoy actualmente, era el pan de ellos de cada día. Ellos lo hacían todos los días, y esto podía convertirse, cuando tú haces algo todos los días, pues se convierte en una rutina para ti. Entonces, pues, vamos a estar viendo en esta epístola, es decir, la supremacía de Cristo sobre aquellos que día a día
y generación tras generación iban a estar haciendo todas las cosas del templo. Entonces, específicamente, el día de hoy vamos a topar ese sacerdocio que va a tener Jesucristo como sumo sacerdote, que va a ser superior, va a mostrar la superioridad de todos aquellos que habían estado en ese primer pacto. Entonces los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Hebreos 8, capítulo 1, capítulo 8, versículo 1. Ya estamos ahí. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice, ahí vemos cómo el escritor, él no está diciendo que tienen un sumo sacerdote, sino que tienen tal sumo sacerdote. Él está exaltando un tal sumo sacerdote, él está exaltando, lo está poniendo por encima de todos los otros, y está haciendo una diferencia. No es cualquier sumo sacerdote que él está diciendo, sino ese específicamente, ese sacerdote que vivió entre nosotros, que caminó, que anduvo en el pueblo, en la tierra, ese sacerdote que sufrió, que sintió dolor, que tuvo tentaciones, que fue humillado, pero a pesar de todo eso, fue el único sacerdote que vivió moralmente en una perfección cuando estuvo aquí en la tierra. Y entonces pudiéramos hacer una pregunta: ¿quiénes tienen a ese sumo sacerdote? Bueno, pues ¿quiénes tienen ese sumo sacerdote? Pues esos que son seguidores de Cristo, esos que viven día a día tratando de imitar cómo Él vivió, tratando de seguir sus pasos, haciendo todo lo que Él hizo, andando como Él anduvo, y que tienen un pacto con Él. Pero un pacto que fue ratificado por la sangre del Mesías en la cruz. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál era la función principal de un sacerdote en el templo? Pues la función principal de un sacerdote en el templo no era más que redimir los pecados del pueblo, es decir, hacer sacrificios, hacer las ofrendas, presentar las ofrendas para la redención del pueblo de los pecados. Y con esto también que nosotros no tuviéramos esas consecuencias del pecado y el poder de esas consecuencias del pecado. Porque si vemos normalmente, muchas veces no analizamos que todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias, ya sean cosas buenas que hagamos o cosas malas. Y en ese entonces, pero a lo que nos estamos refiriendo el día de hoy es a esos redención del pecado que estaban haciendo aquellos sacerdotes, sumos sacerdotes en ese primer pacto, en ese antiguo pacto. Entonces, poniendo un ejemplo, vamos a poner una ilustración. Lamentablemente hoy día, cuando el cristianismo moderno que se ha venido desarrollando ahora, cuando ya sea el catolicismo también y muchas otras religiones, ellos tienen su sacerdote, pero habría que ver ahora qué sacerdotes tienen ellos también, porque muchas veces ellos se inventan sus sacerdotes a la manera que a ellos les conviene, sin pensar si este de verdad es el creador de los cielos y la tierra. Porque vamos a poner un ejemplo, a veces en una iglesia católica, yo no tengo experiencia con eso, pero hay personas aquí y tenemos muchos hermanos que sí han tenido experiencia con el catolicismo, y muchas veces ellos alguien que va a confesar sus pecados, pues va a confesar a un sacerdote o un cura, pero bueno, no sé si le llaman sacerdote, y van a una capilla. Y entonces tú le dices los pecados he pecado, Padre, no sé qué,
para que esa persona entonces interceda por ti y hable a Dios. Eso no funciona así. Es como cuando tú tienes el nefesh tuyo, que lo tienes acá, y entonces estás queriendo, es decir, no tienes conexión con el Neshama de arriba, pero estás queriendo que una tercera parte te haga esa conexión allá arriba al Neshama tuyo. Eso no funciona así. Es decir, de rebote no se vale. Eso es, para allá y para acá, no. Tiene que ser una conexión directa de tu nefesh, tu rúa, al Neshama. Pero recordemos que siempre viene de arriba la conexión, no es de abajo para arriba. Y eso es lo que muchas veces, en estos casos, pues se hace creyendo que estos sacerdotes pues te pueden conectar con el nefesh. Y eso no funciona así. Es decir, no es correcto, no está bien. Si vemos que Dios, cuando le habló a Moisés en el libro de Éxodo, que le estaba dando todas las medidas, le estaba dando todos los colores, los tamaños, le estaba dando toda ese armazón de cómo iba a ser el tabernáculo, la construcción del tabernáculo, de esa obra majestuosa que se iba a conformar, de quienes iban a trabajar en el tabernáculo, de qué cosa iba a tener, todo. Era vamos a decirlo era un monstruo que se iba a armar ahí, pero un monstruo en el sentido de que era algo que nunca se había visto, y de el funcionamiento que iba a tener eso aquí en la tierra es porque hay que estar claro que eso era una sombra, un modelo de las cosas celestiales. Es decir, cuando tú veías ese acá abajo, el tabernáculo, es porque ese era un modelo de las cosas celestiales. Es decir, el verdadero tabernáculo va a estar en el cielo. Y entonces nosotros aquí vamos a estar viviendo en una sombra. Las cosas que se iban a estar haciendo acá abajo y que iban a estar haciendo el pueblo de Israel iba a ser una sombra de las cosas celestiales. Y el único digno de ser el sumo sacerdote del verdadero templo que está en el cielo, pues es Jesucristo. Por lo que iba a ser un ministerio eterno, iba a ser un ministerio santo, el que iba a tener. Y el propósito de esto era enseñarnos una porción, es decir, enseñarnos un punto de vista de lo real para que pudiéramos entender algo que no podemos ver. Ahora vamos a ver en el libro de los Hebreos 10, versículos 11 y 12, dicen: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sí, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando tú ves que Cristo se sentó en el cielo, a la diestra de Dios, ella está mostrando ya un sentido de magnificencia, un sentido de poderío, de control de todo, porque Él es Dios. Y entonces no podemos comparar como estos otros sacerdotes que estaban elaborando en el templo, que tenían que hacerlo todos los días. Es decir, era día tras día, y un sacrificio tras otro sacrificio. Y al final, ellos cuando tenían que entrar el sumo sacerdote, cuando tenía que entrar al lugar santísimo, pues él tenía también en su vestimenta, tenía como unas campanitas para cuando él fuera a entrar, se pudiera escuchar es decir, ese sonido de que estaba vivo. ¿Por qué? Porque si él entraba al lugar santísimo y Dios lo hallaba culpable de pecado, si lo hallaba que tenía pecado, pues ahí iba a tener un juicio y él iba a morir ahí en ese momento. Es decir, ahí se puede ver esa diferencia entre el sumo sacerdote, que es Jesús, nuestro sumo sacerdote, y los otros sumos sacerdotes, que si Dios los hallaba culpables, pues ahí mismo morían.
Y entonces también podíamos ver que esa parte cuando se sienta a la diestra de Dios, en ninguna parte en la Biblia dice que los sacerdotes en el templo o en el tabernáculo, si ellos tenían silla para sentarse. En ningún, o sea, ahí se habla de todas las cosas que construyeron, pero en ningún momento se habla de que tenían sillas. ¿Por qué? Porque su trabajo era constante. Es decir, ellos no podían estar descansando porque constantemente tenían que estar haciendo expiación por los pecados del pueblo. Entonces vamos a Hebreos 8, 3 y 4, dice: porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Es que si tuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley. Es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es lo que está diciendo este versículo ahí. Pero a pesar de eso, Jesús nunca ofreció, es decir, un sacrificio según la ley de Moisés. Porque el sacrificio que él iba a ofrecer era un sacrificio diferente. Y la cosa principal en el sacerdocio era que ellos tenían, era algo muy importante, es que tenían que estar ofreciendo sacrificios para redención de los pecados. Pero estando Jesús como sumo sacerdote del Joaquín, que en el más grande y perfecto tabernáculo, que no es material, sino es algo celestial, ni depende tampoco de la sangre de animales, porque en ese entonces, para tú redimir los pecados, los sacerdotes, los sumos sacerdotes del templo, ellos tenían que ofrecer sangre de animales. Tenían que ofrecer animales y la sangre es lo que iba a limpiar esos pecados. Pero Jesús no tenía la necesidad de hacer eso. Porque Él entró una vez en su lugar santísimo. Y cuando dice su lugar santísimo, es porque es de Él, no es de más nadie. Él es el único digno de estar en ese lugar santísimo. Y que no entró varias veces como tenían que entrar los sumos sacerdotes al lugar santísimo, ese físico que había en la parte material esta, de la sombra de las cosas celestiales, sino que Él entró una sola vez y para siempre. Es decir, Él ofreció su vida, es decir, Él se ofreció a sí mismo, dando su sangre por nosotros para redimir nuestros pecados. Y entonces Él no tenía esa necesidad de estar haciendo sacrificios constantemente. Él lo hizo una sola vez y lo hizo para salvar a los que le esperan. Es decir, no todo el mundo, Él no va a salvar a todo el mundo. Es decir, si tú, cuando tienes tu nefesh, tienes tu ruah y tienes tu neshama, si la neshama tuya está a tope ahí, que está bien, está dominando a los otros, pero tienes que tener vida, tienes que tener el naram completo, tiene que ser un conjunto completo, tiene que ser algo, es un paquete entero. Para que tú tener eso, el naram, tienes que tener vida. No puedes haber sido borrado del libro de la vida. Entonces, es por eso que Jesús va a venir, porque para salvar a los que le esperan, a los que tienen vida, no es a todo el mundo. Por eso que nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar haciendo las cosas correctamente según su voluntad para poder ser salvos por ese sumo sacerdote. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si vemos una ilustración de un juego de béisbol, están discutiendo la serie mundial, donde en las grandes ligas acá, donde está ya el juego final. Pero hay un director de un equipo, tiene un lanzador que tira 85 millas por hora. Todo el que conoce de béisbol saben que
85 millas por hora no es una gran velocidad. Claro, tú puedes tener un repertorio, puedes tirar rectas, curvas, slider, y tú puedes dominar hasta un cierto punto el juego. Por ejemplo, esto mismo, este pitcher domina 7 innings, pero al cabo del séptimo inning, pues le empiezan a batear. ¿Y qué pasa? Es lo mismo que estaba pasando con este primer pacto que había. Es decir, estos sumos sacerdotes de este sacerdocio que había aquí en esta sombra de las cosas celestiales, pues tenían su función en ese momento. Pero ya llega un punto que hay que hacer un cambio. Entonces, este director del equipo de béisbol tiene en su staff de picheo, tiene al mejor lanzador, que es el cerrador del juego, que es un pitcher que tira 110 millas por hora. Y a este pitcher va a ser imposible batearle. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Él va a traer este pitcher para que cierre el juego y para que ya mantenga la victoria y gane ya y tenga una victoria ya completa y definitiva. Que es lo mismo que iba a estar pasando con este sumo sacerdote, que es Jesús. Y entonces, con esta ilustración, pues vamos a estar terminando por el día de hoy, exhortándolos a que sigan estudiando, sigan aumentando estos conocimientos que estamos adquiriendo día a día y en cada servicio, que puedan tener claro que Jesucristo es el único sumo sacerdote que tenemos. Bendiciones.